Lección 1. Recuerdos de viajes significativos. ¿Qué pregunta haces para conocer el recuerdo de viaje más significativo de alguien? A menudo pregunto, ¿qué viaje cambió tu perspectiva de la vida? Esa es una pregunta perspicaz. ¿Cómo suelen responder las personas? Muchos comparten historias de lugares que les enseñaron lecciones valiosas. ¿Qué hay de ti? ¿Tuviste un viaje que te cambió? Sí, visitar un pueblo pequeño me abrió los ojos a diferentes culturas. Eso suena enriquecedor. ¿Qué aprendiste allí? Aprendí la importancia de la simplicidad y la comunidad. Estas son lecciones importantes. Viajar realmente puede ampliar nuestras mentes. Lección 2. Gestionar las distracciones digitales. ¿Qué es un pequeño hábito que te ayuda a gestionar las distracciones digitales? Establezco horarios específicos para revisar mi teléfono. Esto me mantiene concentrado. Es un enfoque inteligente. ¿Cómo cambia tu día? Reduce las interrupciones y aumenta mi productividad. Lo entiendo. También limito el uso de las redes sociales durante las horas de trabajo. Eso es beneficioso. Las redes sociales pueden distraer mucho. Estoy de acuerdo. ¿Tienes otras estrategias? Desactivo las notificaciones de las aplicaciones no esenciales. Eso suena efectivo. Gestionar las distracciones es clave en el mundo actual. Lección 3. Lugares de mejores recuerdos. ¿Qué lugar parece guardar tus mejores recuerdos? El jardín de mi abuela guarda muchos recuerdos preciados para mí. Eso suena hermoso. ¿Qué lo hace tan especial? Es donde pasé muchas tardes alegres jugando y aprendiendo. Los jardines pueden brindar comodidad y alegría. ¿Te enseñó algo allí? Sí, me enseñó sobre las plantas y la paciencia. Esas son importantes lecciones de vida. ¿Sigues visitando ese lugar? Sí, lo visito siempre que puedo. Me trae paz. Puedo ver cómo un lugar puede albergar nuestros momentos más preciados. Lección 4. Apoyando los sueños. ¿Cuál es una pequeña forma de apoyar el sueño de alguien? Me aseguro de escuchar sus ideas y ofrecerles aliento. Es un enfoque maravilloso. ¿Cómo les ayuda? Les demuestra que alguien cree en sus objetivos. El estímulo puede ser muy poderoso. ¿Qué más haces? Comparto recursos que podrían ayudarlos a alcanzar sus sueños. Compartir conocimientos y herramientas es muy generoso. Sí, puede ayudar a convertir los sueños en realidad. Apoyarse unos a otros es esencial para el crecimiento y el éxito. Lección 5. Consejos para un yo más joven. ¿Qué pregunta haces para saber qué consejo le daría a alguien a su yo más joven? Suelo preguntar, ¿qué le dirías a tu yo más joven si pudieras? Esa es una pregunta profunda. ¿Por qué cree que es valiosa? Revela importantes lecciones de vida y arrepentimientos. ¿Ha hecho esta pregunta antes? Sí, aprendí que muchas personas desearían correr más riesgos.
Asumir riesgos puede generar crecimiento y oportunidades. Exactamente, alentar a los demás a seguir sus instintos es vital. Estoy de acuerdo. Aprender de las experiencias pasadas da forma a nuestras decisiones futuras. Lección 6. Terminar bien la semana. ¿Qué es un pequeño hábito que te ayuda a terminar bien la semana? Me gusta reflexionar sobre mis logros todos los viernes. Eso suena productivo. ¿Cómo te hace sentir? Me da una sensación de cierre y logro. Creo que es sensato. A menudo hago planes para la semana que viene. La planificación ayuda a establecer intenciones claras para lo que está por venir. Absolutamente. Aporta claridad y enfoque. Terminar la semana de manera positiva nos prepara para nuevos desafíos. Sí, los pequeños hábitos pueden crear una base sólida para el éxito. Lección 7. Planificación de cambios en la vida. ¿Cuál es el lugar al que vas cuando quieres planificar grandes cambios en tu vida? Voy a menudo a la playa. El sonido de las olas calma mi mente. Eso suena perfecto. ¿Qué haces ahí? Me siento en la arena y reflexiono sobre mis pensamientos. La naturaleza puede ser muy inspiradora para la toma de decisiones. Exactamente. También escribo mis ideas mientras estoy allí. La escritura ayuda a aclarar tus pensamientos. ¿Encuentras alguna conexión? Sí, estar cerca del océano aporta claridad y concentración. Puedo ver cómo eso podría ayudar con la planificación. Lección 8. Dedicar tiempo a lo que importa. ¿Cuál es una pequeña forma de dedicar tiempo a las cosas que más importan? Programo tiempo en mi semana para los pasatiempos que me encantan. Eso suena efectivo. ¿Qué pasatiempos priorizas? Me gusta pintar y leer. Me brindan alegría y relajación. Esas son excelentes opciones. Reservo los fines de semana para familiares y amigos. Pasar tiempo con los seres queridos es fundamental. Fortalece nuestros lazos. Sí, y darnos tiempo para nosotros es igualmente importante. Exactamente. Equilibrar los intereses personales y las relaciones nos mantiene felices. Se trata de crear tiempo para nuestras prioridades. Lección 9. Aprender sobre los restaurantes favoritos. ¿Qué pregunta haces para obtener información sobre el restaurante local favorito de alguien? Suelo preguntar, ¿qué plato me recomiendas allí? Esa es una gran pregunta. Puede conducir a descubrimientos deliciosos. Sí, las preferencias alimentarias revelan mucho sobre una persona. ¿Has descubierto alguna joya escondida de esta manera? Encontré un pequeño lugar de sushi que sirve los mejores panecillos. Eso suena increíble. Me encanta probar nuevas cocinas. Las experiencias gastronómicas pueden crear recuerdos duraderos. Exactamente, compartir comidas fortalece las conexiones. Lección 10. Mantenerse motivado en los días lentos. ¿Qué es un pequeño hábito que te ayuda a mantenerte motivado en los días lentos? Creo una breve lista de tareas que puedo completar. Es un enfoque inteligente. ¿Cómo eliges estas tareas?
Me concentro en tareas sencillas y rápidas que me dan una sensación de logro. Eso suena motivador. Me gusta escuchar música alegre. La música definitivamente puede levantar el ánimo. ¿Qué escuchas? Disfruto de los podcasts pop y motivacionales. Pueden ser muy inspiradores. Los pequeños hábitos mantienen alta nuestra energía. De hecho, mantenernos activos nos ayuda a superar los momentos lentos. Lección 11. Un retiro personal. ¿Qué lugar es un lugar que se siente como un retiro personal para ti? Encuentro paz en un pequeño lago cerca de mi casa. Eso suena tranquilizador. ¿Qué te gusta hacer allí? Me gusta leer o simplemente sentarme y reflexionar junto al agua. La naturaleza puede ser tan relajante. Siento lo mismo en las montañas. Las montañas ofrecen una sensación de libertad y belleza. Sí, estar al aire libre ayuda a despejar la mente. Es esencial para nuestra salud mental. Encontrar retiros personales nos permite recargar energías. Lección 12. Invertir en relaciones sin dinero. ¿Cuál es una pequeña forma de invertir en una relación sin gastar dinero? Me tomo el tiempo para escuchar y ofrecer apoyo. Eso es significativo. Escuchar demuestra que te importa. Sí, genera confianza y fortalece el vínculo. A menudo comparto historias personales para crear conexiones más profundas. Compartir experiencias puede ser muy poderoso. ¿Qué más haces? Escribo notas manuscritas para expresar mi agradecimiento. Es una idea encantadora. Los pequeños gestos pueden tener un gran impacto. Absolutamente. Invertir en relaciones se basa en la consideración. Lección 13. Admiración de personajes históricos. ¿Qué pregunta haces para saber a qué persona en la historia admira a alguien? A menudo pregunto, ¿quién te inspira más de la historia? Esa es una pregunta profunda. ¿Por qué cree que es importante? Revela valores y aspiraciones. La gente suele admirar a los líderes o pensadores. Sí, ¿a quién admiras? Admiro a Marie Curie por su innovadora labor científica. Es una figura inspiradora. Admiro a Martin Luther King Jr. Su visión de la igualdad era extraordinaria. Encontrar inspiración en los demás puede motivarnos a lograr grandes cosas. Lección 14. Perspectiva del éxito. ¿Qué es un pequeño hábito que te ayuda a mantener la perspectiva del éxito? Reflexiono sobre mis logros todos los meses. Es una práctica valiosa. ¿Cómo te ayuda? Me recuerda lo lejos que he llegado y lo que quiero mejorar. La reflexión es clave. También me gusta celebrar las pequeñas victorias. Celebrar los pequeños éxitos mantiene alta la motivación. Sí, crea un refuerzo positivo para nuestros esfuerzos. Exactamente. Mantener la perspectiva es esencial para el éxito a largo plazo. Estoy completamente de acuerdo. Nos ayuda a superar los desafíos y a mantenernos concentrados.
Lección 15. Volver a experimentar las estaciones. ¿Qué lugar te gustaría volver a vivir en una estación diferente? Me encantaría visitar las montañas en otoño. Los colores deben ser impresionantes. Eso suena hermoso. Solo he estado allí en verano. El verano es precioso, pero el otoño trae colores más cálidos. Las hojas son impresionantes. Me lo imagino. El aire fresco y las hojas que caen serían refrescantes. Sí, ofrece un tipo diferente de belleza. ¿Has estado allí en invierno? No, no lo he hecho. He oído que es completamente diferente con la nieve. El invierno debe ser mágico. Un paisaje nevado puede resultar tranquilo. Quiero visitar una montaña en invierno para experimentarlo. Lección 16. Celebrando un pequeño progreso. ¿Cuál es una forma pequeña de celebrar pequeños actos de progreso? Me doy el gusto de tomar mi café favorito cuando termino una tarea. Esa es una gran motivación. ¿Cuál es tu tipo de café favorito? Me gusta un café con leche con caramelo. Siempre hace que mi día sea mejor. Puedo entenderlo. Me premio con un libro cuando logro una meta. Los libros son recompensas maravillosas. ¿Qué tipo de libros te gustan? Me gustan las novelas de misterio. Me permiten escapar a otro mundo. Celebrar el progreso, por pequeño que sea, es importante. Sí, alimenta nuestra motivación para seguir adelante. Lección 17. Hacer frente al cambio. ¿Qué pregunta haces para saber cómo alguien afronta el cambio? A menudo pregunto, ¿cómo te adaptas normalmente a las nuevas situaciones? Esa es una pregunta meditada. Demuestra un interés genuino. Sí, me ayuda a entender sus estrategias de afrontamiento. ¿Tienes alguna pregunta similar? Me gusta preguntar, ¿qué haces para sentirte con los pies en la tierra durante las transiciones? Las técnicas de arraigo pueden ser muy útiles. ¿Qué hay de ti? Medito cuando me enfrento a cambios significativos. Me aporta claridad. La meditación es una excelente manera de mantener la concentración y la calma. Sí, me ayuda a aceptar el cambio en lugar de temerlo. Lección 18. Sentirse más compasivo. ¿Qué es un pequeño hábito que te ayuda a sentirte más compasivo? Practico la escucha activa cuando alguien habla. Demuestra que me importa. Es un hábito valioso. Escuchar crea una conexión más profunda. Sí, me permite entender mejor sus sentimientos. Sonrío a los desconocidos. Los pequeños gestos pueden alegrar el día de alguien. Esa es una práctica amable. La amabilidad se puede propagar como la pólvora. De hecho, la compasión fomenta un sentido de comunidad. Lo hace. Cada pequeño acto de bondad cuenta. Estoy de acuerdo. Juntas, nuestras pequeñas acciones pueden crear un impacto mayor. Lección 19. Recargar a un amigo. ¿A qué lugar llevarías a un amigo para ayudarlo a recargar energías? Los llevaría a una playa tranquila. El sonido de las olas es relajante.
Eso suena perfecto. La naturaleza puede ser muy reparadora. Sí, la playa ofrece paz y la oportunidad de reflexionar. Estoy de acuerdo. A veces, un poco de tiempo fuera puede hacer maravillas. ¿Tienes alguna playa favorita que te guste visitar? Sí, me encantan las playas solitarias con aguas cristalinas. Eso debe ser hermoso. ¿Qué te gusta hacer allí? Disfruto nadar y simplemente relajarme bajo el sol. Lección 20. Mantenerse conectado con las metas. ¿Qué es un pequeño ritual que sigues para mantenerte conectado con tus objetivos? Escribo mis metas y las leo todas las mañanas. Esa es una gran práctica. ¿Cómo te ayuda? Leerlos mantiene mi concentración nítida y mi motivación alta. Eso lo puedo ver. Me gusta visualizar mis objetivos durante la meditación. La visualización puede ser poderosa, ayuda a manifestar lo que deseamos. Sí, me siento más motivado cuando me imagino mi éxito. Los rituales, por pequeños que sean, pueden crear conexiones sólidas con nuestras metas. Estoy de acuerdo. Nos ayudan a mantener el compromiso y la inspiración. Lección 21. Tradiciones familiares significativas. ¿Qué pregunta haces para aprender sobre la tradición familiar favorita de alguien? Por lo general, pregunto, ¿qué tradición une a tu familia? Esa es una pregunta meditada. ¿Por qué crees que las tradiciones son importantes? Las tradiciones crean un sentido de pertenencia y conexión entre los miembros de la familia. Estoy de acuerdo. Guardan recuerdos que pueden conservarse durante años. Sí. ¿Tienes una tradición favorita de tu familia? Tenemos una cena familiar todos los domingos, nos mantiene cerca. Eso suena maravilloso. Compartir las comidas puede fortalecer las relaciones. Exactamente. Cada semana, compartimos historias y risas. Lección 22. Experiencias imperdibles. ¿Qué lugar crees que todos deberían visitar una vez? Creo que todo el mundo debería visitar el Gran Cañón. ¿Por qué piensas eso? Las vistas son impresionantes y humillantes. Estoy de acuerdo. La naturaleza puede ser increíblemente inspiradora. Sí, nos recuerda nuestro pequeño lugar en el mundo. ¿Has estado ahí? Sí, lo visité el verano pasado. Me cambió la vida. Espero ir algún día. ¿Qué es lo que más te gustó? Lección 23. Canciones de esperanza. ¿Cuál es una canción que siempre te hace sentir esperanza? Me gusta. ¡Qué mundo maravilloso! Me recuerda a la belleza que hay en todas partes. Eso es un clásico. Pinta una bella imagen del mundo. Sí, la melodía es relajante y edificante. Me da esperanza. La música tiene una forma especial de tocar nuestros corazones. Puede cambiar nuestro estado de ánimo al instante. ¿Qué hay de tu favorito? Here Comes the Sun. Me parece muy alentadora. Simboliza nuevos comienzos. Esa es una gran elección. Nos recuerda que los desafíos pasarán.
La esperanza es esencial para la resiliencia en tiempos difíciles. Lección 24. Las mañanas son más fáciles. ¿Qué es un pequeño cambio que hizo que tus mañanas fueran menos apresuradas? Empecé a preparar mis atuendos la noche anterior. Me ayuda a ahorrar tiempo. Esa es una estrategia eficiente. Las mañanas pueden ser caóticas. De hecho, elegir la ropa con antelación reduce el estrés. ¿Has notado algún otro cambio que te ayude en la mañana? También preparé mi mesa para el desayuno la noche anterior. Simplifica mi rutina. Eso suena muy organizado. Las rutinas matutinas crean un comienzo positivo para el día. Sí, marcan la pauta para todo lo que sigue. Una mañana tranquila puede conducir a un día productivo por delante. Lección 25. Compartir la risa. ¿Qué recuerdo compartes para hacer reír a los demás? A menudo hablo de la vez que me tropecé con el escenario durante una obra escolar. Debe haber sido toda una escena. ¿Cómo reaccionó el público? Se echaron a reír. Yo también me reí, aunque me daba vergüenza. Esa es la belleza del humor. Nos une en nuestros errores. Exactamente. Una buena risa puede alegrar cualquier estado de ánimo. ¿Has compartido esta historia muchas veces? Sí, nunca deja de hacer reír a mis amigos. La risa crea conexiones y recuerdos maravillosos. Lección 26. Decir no con gracia. ¿Cuál es la forma en la que practicas decir no con gracia? Uso un lenguaje amable. Expreso mi agradecimiento antes de negarme. Es un enfoque inteligente. Preserva las relaciones. Sí, la gente entiende que valoro su solicitud, aunque no pueda ayudarla. ¿Te has encontrado con dificultades al decir que no? A veces, pero la práctica lo ha hecho más fácil. Ahora tengo más confianza. La confianza es clave a la hora de establecer límites. Definitivamente, una negativa clara respeta a ambas partes. Establecer límites conduce a relaciones más saludables. Lección 27. Liberar la creatividad. ¿Qué es lo que haces para sentirte creativo durante la semana? Intento escribir mis pensamientos en un diario todas las noches. Despierta mi creatividad. Llevar un diario es una gran técnica. ¿Cómo te inspira? Escribir me ayuda a aclarar mis ideas. Puede conducir a nuevas ideas. Los conocimientos son importantes para la creatividad. ¿Has escrito algo interesante? Sí, escribo con frecuencia sobre sueños o experiencias que quiero explorar. Eso suena inspirador. La creatividad a menudo proviene de experiencias personales. Estoy totalmente de acuerdo. Llevar un diario abre la puerta a un sinfín de posibilidades. Adoptar nuestra creatividad mejora nuestra vida cotidiana. Lección 28. Nuevas tradiciones. ¿Qué tradición empezaste con tus amigos? Empecé una noche de juegos mensual. Se ha convertido en nuestro momento favorito juntos. Eso suena divertido. ¿A qué juegos juegas?
Disfrutamos de los juegos de mesa y los videojuegos. Todos traen sus favoritos. ¿Tienes un juego favorito? Me encanta jugar a Codenames. Es muy estratégico y emocionante. He oído hablar de eso. ¿Cómo eliges los juegos? Votamos a qué juegos jugar cada mes. Lo mantiene fresco y atractivo. Es una gran idea. ¿Has reunido a muchos amigos? Lección 29. Estilos de viaje. ¿Qué pregunta haces para conocer el estilo de viaje de alguien? A menudo pregunto, ¿cómo son tus vacaciones ideales? Esa pregunta revela muchas cosas. ¿Qué aprendes de sus respuestas? Descubro si prefieren la aventura o la relajación. Eso sí que es interesante. A mí también me gustan los viajes de aventura. Yo también, pero también aprecio un día tranquilo en la playa a veces. El equilibrio entre aventura y descanso es perfecto. Exactamente. ¿Qué hay de empacar? ¿Cómo te preparas? Hago una lista exhaustiva para asegurarme de que no se olvide nada. Lección 30. Hábitos energéticos diarios. ¿Qué es un pequeño hábito que mantiene tu energía estable durante todo el día? Empiezo el día con un vaso de agua. La hidratación es vital. ¿Tienes una rutina matutina? Sí, también hago una sesión corta de yoga. Me despierta. Los estiramientos son esenciales para empezar con buen pie. Absolutamente. Mantiene mi cuerpo flexible y mi mente despejada. Debería intentarlo. ¿Qué comes en el desayuno? Prefiero la avena con frutas. Da energía duradera. Eso suena saludable. A menudo me salto el desayuno. Lección 31. Revisitando los lugares de cambio. ¿Qué lugar te gustaría volver a visitar para ver qué ha cambiado? Me encantaría volver a mi antigua escuela. Guarda muchos recuerdos. Eso suena interesante. ¿Qué esperas ver allí? Quiero ver si el patio de recreo sigue siendo el mismo. Pasé muchas horas allí. Los parques infantiles son lugares especiales. Tienen la alegría de la infancia. Exactamente. También me pregunto si los profesores que admiraba siguen ahí. Sería bueno volver a conectar con ellos. Dieron forma a nuestro aprendizaje. Sí, tienen un impacto duradero. ¿Has pensado en un lugar? Me gustaría volver a visitar la ciudad en la que estudié. Lección 32. Celebrando el progreso del aprendizaje. ¿Cuál es una pequeña manera de celebrar el aprendizaje de algo nuevo? Me doy un capricho con un postre después de terminar un curso. Es una forma deliciosa de recompensarte. ¿Qué tipo de postre? Me gusta la tarta de chocolate. Me hace sentir especial. A menudo compro un libro nuevo como recompensa. Me ayuda a seguir aprendiendo. Esa es una gran elección. Los libros pueden introducir nuevas ideas. Sí, se siente bien celebrar el progreso, por pequeño que sea. Absolutamente. Reconocer los logros nos mantiene motivados.
Estoy de acuerdo. Celebrar el aprendizaje genera entusiasmo para el próximo desafío. Lección 33. ¿Cómo hacer frente al cambio? ¿Qué pregunta haces para saber cómo alguien afronta el cambio? A menudo pregunto, ¿qué estrategias utilizas para adaptarte a situaciones nuevas? Esa es una pregunta meditada. ¿Cómo suele responder la gente? Muchos comparten técnicas como llevar un diario o buscar apoyo. La escritura puede ser muy terapéutica. ¿Tienes una estrategia personal? Sí, me gusta hablar de ello con mis amigos. Me ayuda a aclarar mis pensamientos. Hago lo mismo. Tener a alguien que escuche marca la diferencia. Absolutamente. Hablar sobre el cambio puede reducir la ansiedad. Cada persona tiene su manera de sobrellevarlo. Es interesante aprender. Lección 34. Enseñar a un yo más joven. ¿Qué pregunta haces para aprender lo que alguien le enseñaría a una versión más joven de sí mismo? Suelo preguntar, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven? Esa es una pregunta profunda. Revela valiosas lecciones de vida. Sí, las personas suelen compartir sus arrepentimientos y puntos de vista. ¿Has pensado en lo que le dirías a tu yo más joven? Me diría a mí mismo que debo aceptar los riesgos y no temer al fracaso. Eso es importante. Asumir riesgos puede llevar al crecimiento. Exactamente. Se debe alentar a los jóvenes a explorar las posibilidades. Aprender de nuestro pasado da forma a un futuro mejor. Lección 35. Mantener la esperanza. ¿Qué es un pequeño hábito que te ayuda a mantener la esperanza durante proyectos largos? Tomo descansos regulares para recargar energías y reflexionar. Es un enfoque inteligente. ¿Cómo te ayudan los descansos? Me permiten despejar la mente y recuperar la concentración. Me gusta visualizar el objetivo final del proyecto. La visualización puede ser poderosa. Mantiene viva mi motivación. Sí, imaginar el éxito nos ayuda a superar los desafíos. Absolutamente. La esperanza es esencial para superar los obstáculos. Estoy de acuerdo. Cada pequeño paso hacia nuestra meta cuenta.